Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a estar hablando del anuncio oficial de la UFC sobre la próxima pelea por el campeonato de las 185 libras. Ya no es un secreto, nunca lo fue, ya lo sabemos todos. Dricus du Plessis versus Israel Adesanya ha sido confirmado. Fue confirmado antes por Israel Adesanya en su Instagram, luego lo confirmó Dana White y luego la UFC lo hizo totalmente oficial. Va a ser en el UFC 305 en Australia. No nos hagamos los que no sabíamos que esta pelea iba a ser la que la UFC quería hacer y que al final del día iba a terminar haciendo. De hecho, todos sabíamos, de hecho hace un par de meses se estaría hablando de esta pelea. Dricus du Plessis en su Twitter estaba más o menos confirmando o aluciendo la idea de que podría estar enfrentando a Adesanya, y luego confirmaron la pelea de Paulo Costa versus Sean Strickland, cosa que a mí me pareció que ya era eso, ya esa era la confirmación total. Pero hey, tuvimos confirmación total, por eso el día de hoy vamos a estar hablando de ese matchup, de esa pelea por el campeonato de las 185 libras, una división bastante tapada, una división muy importante en la UFC, de mis divisiones preferidas. Dricus du Plessis, como muchos saben, es de mis campeones preferidos por sus peleas, por el estilo de pelea que tiene. Es bastante activo y es un campeón que sinceramente tiene un tipo de finalización muy alto. O sea, cada una de sus peleas, prácticamente todas las peleas de la UFC las ha finalizado, a excepción de 2. Es invicto en la UFC y está haciendo muy bien las cosas. En fin, vamos a estar hablando de todo, del anuncio. Vamos a estar hablando de qué me parece, porque muchísimas personas han estado hablando de cómo Israel Adesanya no se merece ir por el título. Vamos a estar hablando de eso, de la meritocracia. ¿Merece Israel Adesanya ir por el título luego de perder o de estar 2-2 en sus últimas 4 peleas? Luego de perder su última pelea contra Sean Strickland cuando no tenía defensas en ese reinado como campeón. En fin, hablaremos de todo eso. Antes que nada, les pido por favor que se suscriban al canal. Ya casi somos 7,000 suscriptores en este canal y estoy muy agradecido por eso. Vamos bien para la meta final de 10,000. También les recuerdo que voy a estar haciendo stream todos los sábados en cada una de las carteleras que vienen, sobre todo esta que es de Whittaker versus Aliskerov. Vamos a estar haciendo un stream, así que pásense por el canal porque va a estar buenísimo, ¿ok? Ahora sí vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de la pelea, vamos a hablar del anuncio. Como dije antes, todos sabemos que esta pelea iba a pasar. Esto no es una sorpresa para absolutamente nadie. Si ustedes no se imaginaban que la UFC, teniendo tan pocas estrellas, digámoslo así, en este momento activas, porque repito, no está Conor McGregor, ya no está Jon Jones, ya los grandes peleadores que venden, los números grandes están cada vez más escasos. Alex Pereira se ha convertido en uno de las gallinas de los huevos de oro de la UFC, pero ahora lo están poniendo en prácticamente todas las carteleras para que salve esas carteleras, porque simplemente no tienen otras estrellas. Pasamos del UFC 295, cuando se suponía que iba a pelear Jon Jones y Stipe Miocic. Bueno, Alex Pereira se puso ahí. El UFC 300 también. Estoy seguro que no iba a ser la pelea del UFC 300 que la UFC quería. Luego también ahora esta cartelera de McGregor que también termina saltando. En fin, no hay muchas estrellas. Alex Pereira es una de ellas. Israel Adesanya es una de ellas. Ya sea que te caiga bien o te caiga mal, Israel Adesanya es de los pocos peleadores en la UFC que logra llamar la atención de los fanáticos casuales, de personas que no están del todo inmiscuidas con las MMA, que ven el deporte más casualmente, incluso personalidades de fuera, por ejemplo artistas como Drake. Hemos visto artistas como Drake apostarle a Israel Adesanya. Otras, no sé, otro tipo de contenido habla de las peleas de Israel Adesanya porque es un tipo mediático, es un tipo que fue campeón por mucho tiempo, que ya sea porque la gente piensa que es cringe o no, como sea, hizo un nombre en la UFC, un nombre bastante grande con sus peleas y luego con su personalidad rara, que a mí me parece cringe un poco, pero en fin, no vamos a hablar de eso. La pelea se tenía que hacer. Dricus du Plessis no es un campeón que demuestre que vende mucho. Yo no vi los números de Sean Strickland versus Dricus du Plessis o cuántos pay-per-views se vendieron en ese UFC 297, creo que fue al principio del año. Pero con todo y eso, yo estoy seguro que no han sido los números que la UFC espera para un campeón. La UFC está desesperada porque esta división esté en manos nuevamente de Israel Adesanya, porque es el tipo que vende, ya sea que lo quiera ver perder, que lo quiera ver ganar. Es el tipo que mueve los hilos en esta división en cuanto a ventas de pay-per-view. En fin, ¿qué me parece a mí la pelea? A mí me parece que no está del todo mal. Yo sé que muchísimos ya me estarán dando dislike al video porque ¿cómo vas a decir que Israel Adesanya se merece? Yo no estoy diciendo que Israel Adesanya se merezca la oportunidad por el título. O sea, ciertamente lo que ha hecho hasta ahora
ha sido impresionante en las MMA y en la UFC, en su división, pero ciertamente perder su última pelea, que esa última pelea que ganó ante Alex Pereira, ya esa era la pelea que él se merecía. Luego de haber sido campeón por, muchos años, más de 5 años creo, o unos 3, 4 años, de haber defendido el título en 5 ocasiones. La pelea, la revancha que le dan contra Alex Pereira era la pelea que él se merecía. Luego gana el campeonato de manera extraordinaria, por supuesto. Luego pierde contra Sean Strickland. Y ahora le están dando otra oportunidad por el título. Esta es la 12ª pelea titular de Israel Adesanya. No del todo de mérito, porque a mí me parece que si hubiese sido una división más tapada, una división como las 135 libras, que hizo un video hace un par de días de lo tapada que estaba esa división, si hubiese sido un tipo de división como las 135 libras, estoy totalmente seguro que Israel Adesanya no se hubiese merecido la oportunidad por el título. Porque si vemos anteriormente las oportunidades por los títulos que ha dado la UFC o que ha otorgado la UFC, me parece que esta ciertamente no es la peor. Repito, si hubiese sido otra división, yo no le estaría dando el título o la pelea titular a Israel Adesanya ni en pedo. Pero como son las 185 libras, voy a explicar en este momento por qué no me parece una mala idea del todo. Ok, vamos a revisar las últimas peleas menos, digamos, merecidas. Los últimos oportunidades a ir por un campeonato menos merecidos de los últimos años. Primero tenemos a Chito Vera. ¿Todos se acuerdan de Chito Vera? Le dieron la oportunidad por el título en las 135 libras, luego de una victoria ante Pedro Muñoz, que en ese momento estaba de número 11, número 13, una victoria que tampoco fue bastante impresionante, solamente ganó, digamos, el segundo y tercer round. Esa pelea fue bastante pareja ante un Pedro Muñoz que pues ni cerca está de ser un peleador élite en esa división. Antes de eso, Chito Vera había perdido con Cory Sandhagen. En fin, hizo un video aparte de todo esto, como me parecía que la pelea no tenía meritocracia esa división. Tenemos a Colby Covington, que le dieron una pelea luego de ganarle a Jorge Masvidal en ese momento, que ya para mí era prácticamente un retirado de las MMA. Se sienta por casi 2 años, y habiendo peleadores como Bilal Muhammad, como Shavkat Rakhmonov, le dan la oportunidad a Colby Covington. También está el caso de Stipe Miocic, que para mí es el caso más impactante, que está sentado por más de 3 años, y para el momento que realmente pelee contra Jon Jones incluso podrían ser 4 años, porque Jon Jones todavía no tiene fecha de cuándo va a volver, aunque se dice por ahí que va a ser en noviembre o algo así. En fin, Stipe Miocic, otro peleador que ganó el título, defendió varias veces, lo pierde y luego lo recupera, pero luego pierde nuevamente esa pelea contra, obviamente, Francis Ngannou, con un knockout impresionante en el 2021 o 2020 ya. Ni siquiera recuerdo cuántos años han pasado desde esa pelea, y ahora le están dando una oportunidad por el título a Stipe Miocic. Me parece una ridiculez tremenda no dársela a Tomás Pinal. También está el caso de Steve Erce, que con solo 3 victorias en la UFC, 3 victorias. Sí, su última victoria bastante impresionante, pero contra un Matt Schnell que ya había perdido sus últimas 3 de sus últimas 4 peleas. Matt Schnell en ese momento, ya darle un KO a Matt Schnell en ese momento no debió ser la razón por que le dieran un título a Steve Erce. Y luego tenemos a Israel Adesanya. Israel Adesanya, sea como sea, fue de los campeones más activos, de los campeones que movió el dinero, de los campeones que deportivamente nos ofreció más peleas. De hecho, incluso subió a pelear por el campeonato de las 205 libras, que no le dijo que no a ninguna pelea. Y igual, cuando perdió por primera vez su título contra Alex Pereira en el 2022, en el 2023, estaba muy contento por volver a meterse en el octágono y volver a pelear contra Alex Pereira, aunque el riesgo iba a ser tremendo y a lo mejor iba a volver a ser noqueado. Igual se metió en el octágono con Alex Pereira y ganó. En fin, Israel Adesanya, si vemos esta división de las 185 libras y quién serían los otros peleadores que merecerían una oportunidad por el título, el único peleador que puedo decir yo que se hubiese merecido una oportunidad por el título, que tiene credenciales como para alzar la mano y decir, hey, yo me merezco esta oportunidad por el título antes que Adesanya, es únicamente Sean Strickland. Y voy a estar hablando de Sean Strickland. Sí, Sean Strickland, si esto fuese totalmente de meritocracia, por supuesto que sería un peleador un poquito más, pues,
ante mis ojos, más merecedor de la oportunidad por el título en las 185 libras. Digo, no, viene de varias victorias consecutivas y esa única derrota que tuvo ante Dricus du Plessis fue una victoria, bueno, fue una pelea que pudo haber sido para él también. O sea, ha tenido buenos performances, viene de ganarle a Paulo Costa, derrota por decisión dividida ante el campeón, antes de eso victoria ante Adesanya, antes de eso victoria ante Magomedov y también Imavov, que está creciendo en esta división también, que está en el número 4 en el ranking. O sea, sus victorias han envejecido bastante bien en el caso de Sean Strickland. Ahora, Sean Strickland merece ir por encima de Israel Adesanya, sí. Ahora, yo quiero ver a Sean Strickland antes de Israel Adesanya, no. Yo prefiero 1000 veces, y lo digo en serio, 1000 veces una pelea de Dricus du Plessis ante Israel Adesanya antes que una pelea de Sean Strickland versus Dricus du Plessis. Yo sé que fue un peleón en ese UFC 297 que prácticamente salvó la cartelera junto con la pelea de Movsar Evloev contra Arnold Allen. Esas fueron las únicas dos buenas peleas. Luego de eso fue una absoluta mierda de cartelera. Sé que fue un peleón, sé que fue bastante interesante ver los dames que te doy en las conferencias de prensa y ver las peleas que se formaron en incluso eventos de la UFC, en las gradas de la UFC entre Dricus du Plessis y Sean Strickland llorando incluso. Todo eso fue muy entretenido, pero imagínense ahora el nivel de entretenimiento que tendremos de Dricus du Plessis e Israel Adesanya con todo el beef tremendo que han tenido estos dos por ya cerca de 2 o 3 años desde que este beef inició. Recordemos que Dricus du Plessis es de África, pero Israel Adesanya no quiere aceptar eso porque simplemente él ve que es blanco y no merece llamarse un verdadero africano. De hecho, incluso se metió en el, no recuerdo en qué UFC fue, en el UFC 291, por ahí será, cuando Dricus du Plessis le ganó a Robert Whittaker esa pelea. En el segundo round lo finalizó literalmente. Israel Adesanya se montó el octágono y dijo: Dricus du Plessis, tú y yo tenemos que pelear, tú no eres un africano de verdad. Y todo eso fue algo bastante interesante. Esta pelea es algo que yo vengo hablando de ello incluso al principio del año. Yo lo dije en un video, por ahí estará el video, lo pueden ver si quieren, de las peleas más esperadas del año 2024 en la UFC, y ahí estaba Dricus du Plessis e Israel Adesanya, no solo por el estilo de peleadores, que ya voy a estar hablando un poco de eso, sino por el beef que tienen estos dos, por lo grande que sería una pelea. Bueno, o sea, al nivel de los fans casuales, al nivel de lo populares que son ambos peleadores el día de hoy. Obviamente Israel Adesanya es el peleador que sería más popular, Dricus du Plessis siendo campeón también sería una locura, y que sea en Australia también me parece algo que vendería incluso más. En fin, esta pelea no solo me interesa por esas cosas, por ese tipo de cuestiones, sino que también me interesa porque es una pelea de estilos sumamente diferentes. Ahora, Dricus du Plessis es un peleador que fue muy subestimado tras su llegada a la UFC, que a mí desde que llegó me pareció un peleador súper increíble, ganando peleas de una manera bastante extraña. Parecía que no tenía el control de muchas de sus peleas, pero al final hacía algo en los rounds 2 y 3 para ganar sus peleas. Lo vimos contra Derek Brunson, lo vimos contra Darren Till, lo vimos contra Brad Tavares también, que lo finalizó, y luego contra Robert Whittaker. Y el tipo parece que cada vez que se sube al octágono es como si mejorara más. Es el único peleador que ha hecho a Sean Strickland caminar hacia atrás y de verdad empezar combinaciones, incluso terminarlas con patadas abajo ante Sean Strickland, que ya vimos a Sean Strickland haciendo fallar muchas veces a Adesanya, en muchas ocasiones también a Paulo Costa. Literalmente casi no lo toca a Paulo Costa en su última pelea. Sean Strickland es un tipo súper defensivo, y el hecho de que Dricus du Plessis tuvo una pelea tan cerrada contra él, no solo llevándolo al suelo, sino que conectando varias veces jabs, también conectando varios rectos de derecha en esa pelea, patadas bajas, también me parece impresionante. Y si tomamos en cuenta desde esa pelea, obviamente Dricus du Plessis es el que ha lucido mucho mejor, porque Adesanya contra Sean Strickland lució mal, quizá de sus peores performances de todo lo que he visto Adesanya. Y si tomamos en cuenta esas dos peleas, pues se ve mejor Dricus du Plessis. Ahora, entre ellos dos me parece que es una pelea totalmente diferente. Adesanya es un striker demasiado
técnico, es súper técnico, te hace reaccionar a todo lo que él hace varios feints, te hace reaccionar absolutamente todo. Creo que tiene una de las mejores patadas de la historia de toda la UFC. Tiene un boxeo bastante bueno. Quizá no un boxeo defensivo demasiado bueno, pero sí a larga distancia. Me parece que es un boxeo muy rápido, muy veloz, que entra en combinaciones y que tiene poder, sobre todo cuando se echa para atrás y suelta esos 2 o 3 ganchos consecutivos que fueron las combinaciones con las que noqueó a Robert Whittaker, con las combinaciones con las que noqueó también a Paulo Costa. Es súper fuerte Israel Adesanya. Su striking es súper pesado y a la vez ágil. Tiene poder. Antes se decía que Israel Adesanya no tenía poder porque no finalizaba muchas de sus peleas. Eso me parece que es un mito a día de hoy, habiendo noqueado a Pereira como lo hizo y también teniendo muy buenos otros performances aparte de ese. Creo que Israel Adesanya siempre va a ser un peleador sobre todo muy bueno en el striking. Una defensa contra derribo sería también algo que va a traer muy pulido, sabiendo que va a pelear contra un Dricus du Plessis, que es un peleador que sabemos que echa la mano muy bien del grappling, y quizá esta sea la mejor forma de ganar de Dricus du Plessis, echarle la mano al grappling. Vimos que llevó en varias ocasiones a Sean Strickland al suelo, lo que pasa es que no lo pudo controlar. Ahora, que también lo haría Israel Adesanya. Israel Adesanya es un tipo que tiene de las mejores defensas contra derribo de esta división. Eso sí, nunca lo vimos peleando contra un luchador puro, por eso a muchas personas le llamaba la atención esa pelea hipotética de Adesanya contra Chimaev, choque de estilos. Pero aparte, Dricus du Plessis, al no ser un Chimaev en la lucha, me parece que es un tipo que es lo suficientemente fuerte físicamente como para llevarte al clinch y llevarte al suelo con un derribo de judo, tal y como lo hizo con Whittaker, y de tirarte todo el carruaje encima como para cansarte, controlarte los brazos, incluso castigarte, tal y como lo hizo contra Robert Whittaker en ese primer round, que me parece que es de las peleas que más he visto, de los performances más impresionantes de un peleador de las 185 libras en los últimos años. Fue un performance sinceramente prácticamente perfecto, por mucho y de que ese primer round pues parecía que se iba a Robert Whittaker. Como Dricus du Plessis empezó a entrar en combinaciones, empezó a encontrar su jab y también logró llevar al suelo a Whittaker y cansarlo, controlarlo. Es algo que estoy totalmente seguro que podría hacer contra Adesanya. Yo igual en esta pelea sinceramente me tengo que ir a bote pronto, porque esto no es un análisis en profundo, pero a bote pronto me tengo que ir con Adesanya. Me parece que Adesanya es el tipo que cuando es un contendiente viene con sangre en los ojos. No sé qué pasa con Adesanya cuando es un contendiente, pero es como si fuese un peleador totalmente diferente. Arriesga más, echa más de la mano su striking, no quiere ganar por puntos, sino que intenta noquear, arrancar cabezas, tal y como lo hizo en su pelea contra Alex Pereira, ¿no? Que vimos que sí tiene poder, que sí sabe aguantar, que tiene una muy buena quijada. Adesanya, de hecho, eso es otro punto. Adesanya tiene una quijada excelente. Cuando hemos visto a Israel Adesanya totalmente noqueado en el piso? Habría que remontarse en el 2016, cuando Alex Pereira lo durmió en kickboxing. Pero aparte de eso, nunca he visto a Adesanya del todo, pues groggy, digámoslo así, en patines. Sí lo hemos visto varias veces lastimados contra Kelvin Gastelum, lo hemos visto lastimado contra Pereira en su primera pelea en las MMA. También Sean Strickland le hizo un knockdown, pero siempre tiene una habilidad para recuperarse tremenda. Y creo que va a ser una pelea súper interesante, choque de estilos interesante. Estoy muy feliz por la pelea. Digo, ¿cómo no puedo estar feliz por esa pelea? Me parece que es un peleón que yo quería ver desde siempre, desde que pensé que iba a ser al revés. Eso sí, pensé que iba a ser Adesanya campeón y Dricus du Plessis como retador. Eso hubiera sido un poquito más interesante y hubiese sido interesantísimo que du Plessis, no sé, le arrebatara el título, pero eso lo dejamos para otro video. Dricus du Plessis no quiso tomar la pelea en su momento y ahora sí, la UFC o los dioses de las MMA nos devuelven esta pelea que se nos había escapado el año pasado, 2023, y que se había atrasado un poco, pero la UFC hace posible que esta pelea se lleve a cabo en el UFC 305. Y en fin, buenas carteleras en el horizonte. UFC 303 luce magnífico, ahora con la adición de Alex Pereira, Prochazka. También el UFC 304 es una cartelera excelente en peleas titulares, 2 peleas titulares, cosa que me parece una locura. Y luego el UFC 305 también está apareciendo bastante bien. Dricus du Plessis, Israel Adesanya vende la cartelera por sí solo. Y estoy feliz por ver a Adesanya de vuelta en el octágono. Cuando dijo que no iba a volver hasta el 2027, yo me preocupé bastante porque, como dije antes, ya sea que lo ames o lo odies, siempre es entretenido ver a Adesanya, al Style Bender,
en las MMA, ya sea dando una entrevista, ya sea entrenando, ya sea, no sé, tuiteando algo. Siempre es interesante ver al Stylebender ahí inmiscuido en las MMA. Y nada, estoy esperando muy ansioso esta pelea. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de esta pelea, qué les parece el anuncio de la UFC. ¿Les parece que Sean Strickland es más merecedor? Yo los leo acá abajo. Y sin nada más que decir, hasta la próxima.